Pues la primera pregunta, si vamos a hablar de democracia, es definir democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es, por definición, la cracia, la fuerza del demos, del pueblo. La cracia directa del pueblo. Es decir, por socialdemocracia o por democracia en los regímenes dictatoriales se entiende la fuerza del pueblo, pero delegada. ¿Qué significa esto? Significa que los dictadores siempre actúan en beneficio del pueblo, o por el pueblo, o atendiendo a las necesidades del pueblo. Pero en definitiva, quien dirime, quien toma las decisiones, es decir, quien piensa en su cabeza, para que todo el mundo lo entienda, qué es lo mejor, es una persona en la dictadura o en un grupo de personas en la oligarquía, en la oligocracia. En la democracia, nadie piensa qué es lo mejor para el pueblo. Por eso la gente que habla de que el voto, de que no puede ser, en la democracia corre el peligro de que salga la mayoría de estúpidos, es que eso es absurdo. No se trata de que alguien decida qué es lo mejor. Se trata de que la mayoría de los intereses prevalezcan sobre la minoría. Siempre. Porque solamente hay dos formas de gobierno en el mundo. Formas de gobierno estoy hablando, desde Atapuerca. Porque todas las sociedades, el ser humano, y esto es una cosa que yo intento explicar muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en los directos que tú has mencionado con Juan Ramón Rayo, porque en la teoría, en el aspecto teórico, idílico, se puede defender que el ser humano es un ser atomizado y que solamente es responsable de sus actos y por lo tanto solamente se le pueden exigir sus actos y sus responsabilidades de acuerdo con su conciencia, que es algo que defiende incluso el propio Juan Ramón Rayo. Bueno, eso es en un mundo en el que los hombres son ángeles. El ser humano no es un ser humano atomizado, es un ser humano, es un ser social, es un animal social, requiere de su vida en sociedad. La economía, es más, se basa en la sociedad, en la idea de cooperación necesaria entre individuos. Cuando esa cooperación se da, desde las comunidades más antiguas, estoy hablando, como digo, de la prehistoria, de hace 150.000 años y de los primeros cazadores-recolectores, hace falta poner reglas que sean obligatorias para todos. Pero sobre todo y más importante, es más importante que alguien las lleve a cabo, que haya una autoridad, que alguien, reconocido por los demás, tenga la facultad de imponer una ley. Eso solo hace falta haber leído un libro de primaria, de historia, para darse cuenta que es una constante de la humanidad, que no es un invento social, que no es un invento de la Ilustración, que no depende de la Iglesia Católica, es una cuestión de organización social de los seres humanos. Entonces, la democracia no es más que un sistema político donde se atiende o se procura atender a un sentimiento intrínseco, es decir, que nos pertenece a todos por el hecho de ser nacido, que es el sentido de justicia. En todas las naciones y en todas las civilizaciones se ha llegado, en mayor o menor grado, al convencimiento de que aquello que no se puede dirimir, aquello que no se puede, digamos, decidir mediante la fuerza, o que no estamos dispuestos a que el más fuerte lo imponga, estamos dispuestos a que todos aceptemos el resultado de unas votaciones libres de la mayoría más uno. Eso pasa, como pongo siempre el ejemplo, cuando un grupo de amigos que va a salir un fin de semana decide si quiere ir a la playa o a la montaña, o quiere comer aquí o quiere comer allá. Están dispuestos a aceptar todos lo que salga de la mayoría más uno. No que haya uno que por su sabiduría, o por sus años, o por su belleza, o por su fuerza física, imponga a los demás. Bueno, pues eso es la democracia. La democracia es la garantía, el mecanismo de garantía que fuerza a que las decisiones que son obligatorias para todos sean el fruto, el resultado de una votación y en consecuencia, y se garantice por lo tanto, que sea obligatorio para todos lo que a la mayoría de ellos afecta. Es decir, que sea por lo tanto una parte prevalente de la sociedad, una parte mayoritaria, la que ya que se va a ver afectada, por lo menos sea la que puede decidir. Porque, como decía antes, es lo máximo a lo que el ser humano, en su condición de ser humano,
puede aspirar. Porque la alternativa a eso es o bien un grupo, una minoría grupal, que se le atribuya una característica de sabiduría, que por sabiduría decida ella. O una persona, como el caso de Cuba, que por su, pues no sé, defensa de unos valores o de unos ideales, decida ella. La experiencia a lo largo de la historia ha demostrado que desde la noocracia o sofocracia, que es, como he dicho antes, la elección de un grupo de sabios que deciden por todos en virtud de esa sabiduría, o la dictadura, termina siempre indefectiblemente en corrupción. Porque, ante todo, antes que lo que quiera la mayoría, esa minoría va a mirar por su supervivencia política, va a mirar primero por sí mismo. Y eso desde Grecia, Roma, Napoleón hasta hoy. Entonces, la democracia es un sistema político, en definitiva, que trata de garantizar que las reglas que sean de obligado cumplimiento y se impongan al todo sean decididas por la mayoría y aparejadamente a ello haya unas garantías, unos mecanismos que actúen para evitar la corrupción en caso de que se creen mayorías por endogamia o por lobbies o por lo que sea que manipulen o condicionen esas reglas. Y la persona que tiene que ejecutar lo que se acuerda, que como he dicho es fruto de esa mayoría, esté vigilada y limitada en aquello que puede hacer. Disculpadme que me haya extendido tanto, pero como me has dicho que pusiera ejemplos para que lo pudiera entender todo el mundo, pues... Además, la explicación me pareció muy detallada y muy simple, además, por lo menos para mí,